Entonces, lo que yo les había comentado es que esta clase, más que ser una clase de estadística, prefiero que sea una clase de análisis de datos, que es en realidad lo que ustedes necesitan para poder trabajar y ver qué le pasa a sus datos y cómo sacar información de los datos que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Ahora, listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, el análisis de datos, más que ser en sí una ciencia, es más bien como un arte. O sea, ¿a qué se refiere con que es arte? Que sí tiene unas partes técnicas, ¿no? O sea, partes técnicas que tienen que conocer, cómo son, cómo limpio datos, cómo los obtengo, cómo los manipulo, cómo, cómo los ordeno, eso es súper importante. Cómo hago que la información esté en orden. Y luego está la otra parte, que es la creatividad, porque ustedes van a tener que pensar, ok, si mis datos son estos, ¿qué necesito hacer para obtener información al respecto? Ok, entonces por eso podemos decir que es un arte. Entonces el dicho es algo así como la ciencia es conocimiento, que entendemos tan bien que podemos enseñárselo a una computadora. O sea, si ustedes lo pueden hacer, todo lo que puedan hacer en la máquina, sin decirle, ordena, no sé qué, quítale esto, eso sería como parte de la técnica o la ciencia. Y todo lo demás, que es la parte de la creatividad, de la imaginación, de tratar de visualizar, de interpretar lo que les está dando la máquina, esa es la parte del arte. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa un poco que sea un arte? Tiene implícita la noción de que ustedes necesitan practicar, por eso también los mandé a practicar, ¿no? Implica que, que no todo es una receta, ¿ok? Que hay como algunas cosas que ustedes van a tener que diseñar o pensar o ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Entonces, el análisis de datos, tenemos muchas herramientas. Tenemos la regresión lineal, árboles de clasificación, aprendizaje de máquinas, que ahorita está como muy de moda, ¿no? El machine learning. Y todo eso lo puede hacer la máquina. Pero ustedes tienen que encontrar la manera creativa para resolver una pregunta. De hecho, eso es la parte básica más importante, ¿no? Una pregunta. Y la otra cosa que ustedes tienen que saber es que no es un proceso, digamos, que lo hacen, ¿qué será? No es directo, generalmente es iterativo. Entonces, van a ordenar sus datos, van a obtener un poco de información y dicen, a ver si es verdad y van como refinando lo que van obteniendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? No. Bastante sencillo, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son estos ciclos del análisis? Esa es la parte interesante. Entonces, lo más importante, digamos, para poder tener un buen trabajo de análisis de datos, es la pregunta, ¿ok? Para tener una buena... Yo tenía un maestro hace algún tiempo, ojalá esté vivo, hace mucho tiempo que no sé de él, que decía, para obtener una buena respuesta, necesitan una buena pregunta, y entonces incluso hacía ejercicios de cómo preguntar, ¿no? Para poder obtener buena información. Entonces, todo este ciclo del análisis de datos se parece un poco al método científico tal vez, ¿no? Pero tiene como que en lugar de hacer experimentos, lo que hacemos es ordenar y manipular datos. Entonces, la primera parte es hacer una pregunta, ¿ok? Y como son ciclos iterativos, a veces no es suficiente con la primera pregunta que hacemos. A veces tenemos que regresarnos y volver a plantearlo, ¿ok? Eso puede ser un proceso iterativo incluso en la parte de la pregunta. El segundo paso es hacer un análisis exploratorio, es explorar los datos, es ver como qué forma tienen. Aquí incluimos obtenerlos, aunque ellos ya lo tenían, y la segunda parte sería también limpiarlos, ¿no?
A veces vamos a tener algunos datos que estén tal cual ensuciando los datos que tenemos. Por ejemplo, el año pasado que estábamos haciendo un análisis exploratorio del COVID, eso lo volvemos a repetir porque fue interesante y me gustaría ver qué pasó desde entonces. De si teníamos datos que decían que había personas que vivían o sea, fue un poco chistoso porque era una mujer de 120 años, activa y embarazada, ¿no? Y entonces, a pesar de que la ciencia avanza, creo que todavía eso no lo puede hacer, ¿no? Entonces, evidentemente, ese era un dato que estaba equivocado, ¿ok? O a veces también hay otro algoritmo que hacen la gente que trabaja en Big Data, que es hacer uniforme los datos también. Por ejemplo, en una base de datos de coches, tienen que definir todo con un término similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, colores de coches pueden ser azul, celeste, marino, y básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero tenemos que ver si van a poner azul celeste, azul marino, azul claro, o sea, ¿qué pusieron? Neón, azul metálico, y tratar como de que todo sea más o menos lo mismo, ¿no? O por ejemplo, las bases de datos donde dicen sexo, o sea, a veces ponen F o M, o a veces ponen M y H, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos es? Esa es parte de las cosas que también hay que hacer antes de esto, ¿no? Explorar datos. Luego construimos algunos modelos estadísticos formales, que básicamente pueden ser, por ejemplo, identificar la distribución, encontrar si es cíclica, etcétera. O sea, cómo encontrar la explicación. Luego interpretar los resultados, eso es importante, ahí es donde viene su creatividad. Y finalmente está comunicar los resultados. Esto es como una parte de muchos procesos de la ciencia, ¿no? Aquí tienes tus resultados y ahora necesitas difundirlos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues a veces va a ser a través de un informe o a través de un artículo o a través de sus tesis, por ejemplo, también es parte de comunicación de resultados. Sí, la parte de interpretar resultados, pues es donde ustedes dicen, pues mira, aquí veo que nos queda pocas alternativas energéticas, ¿no? Y luego te vas a decir, ¿dónde lo vamos a poner? Pues en un artículo. O lo vamos a montar en, qué sé yo, en un blog o algo así, ¿no? No todos los comunicación de resultados es dar ruedas de prensa. Generalmente lo que nosotros vamos a hacer como parte de los análisis son o informes o artículos o tesis o otro tipo de documentos, ¿no? Será raro que hagamos ruedas de prensa, ¿no? De hecho, la gente que se dedica a las encuestas saca boletines, ¿no? También diciendo, donde dice, medimos tanto, hicimos tanto. Pues esa es parte de la comunicación de resultados. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario, duda, inquietud? Todo bien. Muy bien, gracias. ¿Por dónde andas, Manuel? Perdón, maestra. ¿Por Buenas tardes. dónde andas? Ando comiendo, nada más que lo bueno es que me pude traer la computadora. Está bien, provecho. ¿Por dónde? Sí, nada más que me llamó la atención. Dice, ¿está en exterior? Sí, bueno, andaba comiendo, pero ahorita No te ya. preocupes, sigue comiendo. Muchas gracias. Estamos grabando, no te preocupes. Ok. Bien, seguimos adelante. Entonces, ¿qué otras cosas son importantes durante este ciclo, no? Hay varias cosas que tenemos que hacer. Uno es fijar expectativas. Es hasta dónde va a llegar nuestro análisis. O sea, también hay veces que nuestros datos son malos y no podemos hacer tampoco muchas cosas, ¿no?
Pero sobre todo lo que necesitamos es, esto es parte de lo que muchas veces seguramente les han dicho, delimita tu campo de estudio, ¿no? O sea, vamos a responder, por ejemplo, no podríamos responder una pregunta tipo, ¿cuántos gatos hay en todo el planeta? Pues no sé. ¿Sería fácil de responder esa pregunta? Creo que no. Entonces, pero más o menos podemos decir, por ejemplo, cuántos gatos hay en la colonia, tal vez sí, ¿no? Y ahí incluso tendré mis dudas, porque como existen los ferales, pues esos es quien los cuenta. Entonces, eso es parte de fijar expectativas, ¿no? O qué otras cosas. ¿Hasta qué datos vamos a analizar, ¿no? O qué datos tengo disponibles, ese tipo de cosas. Ahí tiene que ver con fijar expectativas. ¿Hasta dónde va a llegar mi análisis? La otra cosa es obtener información, los datos, ¿no? Tenemos que comparar los datos que tenemos con las expectativas para poder o ajustar nuestras expectativas, ¿no? O obtener más datos, depende. Depende un poco de las capacidades. Por ejemplo, hay, como lo que les comentaba con el análisis de datos COVID, las expectativas que teníamos el año pasado era un poco comprobar si esto que nos estaban diciendo de que las comorbilidades sí afectaban en la mortalidad, y la respuesta fue sí, ¿no? Pero ahora con más datos, por ejemplo, podemos ver tal vez cuáles serían las características diferentes entre la variante original y la variante Delta, ¿no? ¿Podríamos hacerlo? Yo creo que sí. Pero, ¿por qué? Además también tenemos más datos, ¿no? Entonces podríamos confirmar, por ejemplo, morbilidad en menores de edad. Y aunque hay un factor que empieza a molestar, que es la gente vacunada. Tal vez ahora podríamos también responder otras preguntas, como ¿la vacuna sí está bajando la mortalidad o no? Todavía sigue funcionando el sistema de vigilancia epidemiológica o no. Ahora podríamos responder más preguntas, ¿no? De este tipo. Y entonces, básicamente comparamos estas expectativas con los datos que tenemos, y ya sea que obtenemos más datos o cambiamos nuestras expectativas, depende un poco. También hay datos que son difíciles de conseguir, ¿no? De hecho, conseguir datos es todo un arte. Entonces, sí, muchas veces es más conveniente hacer esto como de manera iterativa, como todo lo demás. Nos planteamos un objetivo, vemos los datos, planteamos si los podemos resolver, vemos si podemos obtener más datos o ajustamos nuestras expectativas a los datos que tenemos, ¿no? Tengo unos colegas que, bueno, han de saber ustedes que en mucha infraestructura del país no se hace medición porque nunca se considera, ¿no? Se considera además que es como caro, como para qué lo hago. Entonces, le estaban consiguiendo como, ahí les va, es una cosa rarísima. Estaban consiguiendo presión, o sea, pusieron una celda de presión en se llama una obra de excedencias, era una obra hidráulica, tal cual, para medir qué pues, presión. Lo que querían ver era si su diseño funcionaba o no, o dónde estaban las fallas de diseño, porque había tenido muchos problemas. Conseguir el medidor fue muy complicado y pues lo pusieron como en algunos lugares, ¿no? Y entonces creo que obtuvieron como 20 mediciones y luego el medidor salió volando, ¿no? Porque se lo llevó el agua. Y básicamente con esos 20 datos tuvieron que hacer todo un análisis importante. Y creo que sí les salió, pero aún así es como con 20 puntos, imagínense, nosotros que estamos acostumbrados por lo menos a 100, ¿no? Para que funcione, y se aventaron con 20 puntos a hacer cosas, ¿no? O quién más, déjenme recordar, alguien más también me dio algunos puntos y para conseguirlos también estaba un montón, y eran como
30 datos y con eso había que trabajar, ¿no? También, por ejemplo, las partes sociales, como a veces tienen que diseñar su instrumento para salir a aplicar una encuesta o una entrevista, ¿no? Y para obtener esos datos también se tardan un montón y son caros de conseguir, ¿no? Y pues, a veces hay que trabajar con eso. Entonces, si no diseñaron bien su instrumento, pues ya le caminaron. Tienen que volver a fijar sus expectativas, ¿no? En fin, todo esto es para decirles que eso también es como hay que ajustar y todo el tiempo refinar las expectativas que tenemos con respecto a los alcances de nuestros análisis, dependiendo de los datos que tenemos, ¿no? Como les dije, a veces son difíciles de conseguir, caro incluso, entonces caro en tiempo, también en dinero, entonces a veces pues no podemos tener las estadísticas perfectas, ¿no? Ok, entonces, espérenme, así. Entonces aquí está como un esquema, este es un esquema de uno de los libros que les voy a dar, que se llama The Art of Data Science de Pengi Matsui, que básicamente es como el proceso, ¿no? Entonces la primera es, ¿hiciste algún análisis de datos? Y la respuesta es no, entonces no estamos haciendo análisis de datos. ¿Es sí? Entonces la segunda pregunta es, reportaste tus, digamos, resúmenes con interpretación? Sin interpretación, perdón, y la respuesta es sí, entonces es un análisis descriptivo. Es básicamente el primer paso que solemos hacer, ¿no? Nada más hacemos describimos nuestros datos. De hecho, creo que es lo que la mayoría de ustedes hizo. Tenemos una media, una desviación estándar, creemos que es normal, los datos van de acá a acá, lo dividimos en rangos de edad, entonces esa sería la parte descriptiva. Pero sí hicimos un poquito de análisis. La siguiente pregunta es, ¿cuantificaste si lo que descubrimos pueden ser, sigue siendo válido, pero con otra muestra de datos? Y la pregunta es no. Entonces fue exploratorio. Entonces, generalmente dijimos, sí. En esta muestra pasa esto, pero si dijimos, si tal vez puede pasar en otra muestra también, entonces hay algunas otras preguntas que se pueden preguntar, como estamos tratando de encontrar los efectos de una medición sobre otra, y si la respuesta es sí, entonces hay otra pregunta que responder, que sería el efecto de que estamos viendo es determinístico, ¿no? O es un promedio, entonces podemos hacer un análisis causal, y si no, pues es un mecanicista, ¿no? Determinista. Pero si no tratamos de encontrar si los efectos cambian en otro, entonces la siguiente pregunta es, ¿estamos tratando de predecir mediciones para individuos? Si la respuesta es no, es diferencial, y si la respuesta es sí, pues es predictivo. Entonces son como diferentes tipos de análisis de datos que se pueden hacer, ¿no? Entonces ya saben ustedes cuando les digan, es un análisis causal de los datos, entonces ya saben que se hizo una interpretación de datos, se hizo la prueba de que si se podía repetir en otra muestra, y básicamente los efectos, no vimos si el efecto era determinístico, entonces estamos viendo un análisis causal, ¿no? O si le dicen eso, el análisis diferencial de tal cosa, entonces ya saben de qué estamos hablando ahora, ¿no? Porque por supuesto hay diferentes tipos. Nosotros, si nos va bien, creo que llegaremos al exploratorio, ¿de acuerdo? Descriptivo y exploratorio. Lo otro ya son cosas un poco más, si tenemos mucha suerte, tal vez lleguemos al predictivo. Pero yo creo que con exploratorio tienen más que suficiente. ¿Ok? Oiga, doctora, una pregunta. En la lámina anterior, bueno, no, sí, yo he visto que ponen como
tratamiento de datos faltantes. Ajá. Usan otras palabras que ahorita no recuerdo. Eso lo podríamos revisar aquí más o menos sobre qué se trata con eso, qué se hace. ¿Me podrías nos dar una referencia de dónde lo sacan? Porque generalmente lo que tenemos que hacer es limpiar nuestros datos. A veces los datos faltantes lo que hacen es, tienen como, ¿qué será? Cuando están levantando muestras, les falta como un rango y lo que hacen es tratar de sustituirlo, hacer como una especie de extrapolación, creo. Pero prefiero ver el contexto, ya que se requiere. Ahorita no lo tengo a la mano, pero pues No sí. importa, no importa. Yo me imaginaba que era así como de, ok, pues justo la muestra pues no fue adecuada o se te perdieron unos datos y puedes, pues sí, justo extrapolarlo, eso Sí, podría ser. creo que es lo que se hace, pero es a través de los modelos de regresión. Eso sí lo haremos, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué otras cosas? Ok, entonces ya vamos en sí a la materia de lo que estamos viendo. Entonces, tenemos diferentes tipos de datos que reconocen las máquinas, ¿no? Entonces, básicamente existen 5 tipos y luego existen algunos subtipos, ¿ok? Que son como agrupaciones de los anteriores. Entonces está las cadenas, que se llaman, en inglés son las strings, y básicamente son pues caracteres, ¿no? O sea, son palabras, frases, etcétera. Otros son caracteres, que serían letras sueltas, ¿no? Por ejemplo, son los nombres de las variables. O sea, ¿cómo le pongo a una variable? Pues le pongo un carácter, ¿no? A veces también puedo ponerle pues una cadena. Hay otro que se llama los booleanos. Eso seguro lo han usado para hacer sus búsquedas, que sería verdadero, falso, no, y o. No son operadores lógicos. Esto dice si es verdad si tal, es falso si, no tal cosa. Entonces, seguro que todos ustedes lo han usado cuando hacen búsquedas en Google, ¿no? O en las bibliotecas. Así de búscame tal que contenga la frase tal, pero no la palabra fulanita. Entonces ahí utilizan los operadores booleanos. ¿Ok? También aquí podríamos decir el igual y el desigual, tal vez. Sí. ¿Ok? Luego están los números enteros, que se conocen como los integers. 1, 2, 3, 4, pero que solamente ocupan, digamos, espacios cortos dentro de la memoria de su máquina. Y luego están los float o real, que serían los números reales, que ya son números con decimales. Ok, sí. Dime, Manuel. Yo tengo una duda. Cada uno de estos tipos de datos, bueno, todavía no empezamos a usar el software, pero digamos, al momento de introducir el dato, ¿se selecciona o se caracteriza qué tipo de datos se está manejando? Vuélveme a plantear la pregunta, que no te entendí muy bien lo que quieres decir. Sí, claro. Por ejemplo, no sé, un número puede ser un string o en este caso un integer, ¿no? Pero cuando lo introducimos al software, nosotros seleccionamos qué tipo de dato es o solo lo detecta o en qué momento se hace esto. No, básicamente, vamos a ver. Creo que sería interesante plantear esto como un número, ¿no? Que para nosotros es un número, puedes decirle a la máquina que lo considere como un string. Ahora, un string no siempre va a poder ser un número. De hecho, casi nunca, ¿no? Los números sí, y generalmente nosotros le tenemos que especificar a la máquina si queremos que trate al número como string o como número. Sí, y a veces también lo puede considerar así, tal cual como un string, pero nosotros tenemos que decirle. Sí que lo que, ¿no? Y hay cierta sintaxis para introducirlos como string o como número.
¿De acuerdo? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Ok, Pero eso perfecto. viene entonces en la sintaxis al Ujú. momento de introducir el dato. Así Ok. es, a la hora que introduces el dato, puedes, le dices, ¿no? Sí, porque por ejemplo en cookies yo tenía el problema de que introducía un número, pero no sé si me lo reconocía, yo no sé cuál era el problema. Me lo estaba reconociendo como string y no como integer. Entonces al momento de querer hacer un análisis, pues un análisis cuantitativo, no salía porque no lo reconocía como una palabra, no como un dato numérico. Claro, sí. Básicamente es la sintaxis de cada software, ¿ok? Generalmente lo que suele suceder es que si es número, lo va a leer como número. A veces tenemos que ver cuáles son los defaults de cada uno para decirle, ¿no? Por ejemplo, si identifique si es un string, pues bátelo como tal, ¿no? O convierte estos strings en números, que a veces también pasa, ¿no? Eso también luego pasa con las fechas. Así que generalmente los va a reconocer como strings, pero en realidad a veces queremos que sean números y bueno, es todo bien. Bien, entonces esto sería uno. Y entonces la segunda pregunta es, ¿y qué tipos de archivos son estos archivos de datos que son los que vamos a utilizar, ¿no? Generalmente están, lo que vamos a manejar casi siempre, excepto en otro tipo de contextos, son tablas, ¿no? Tal cual. Tenemos tablas de datos, donde tenemos columnas y filas, y este tipo de archivos, pues son los que vamos a manipular para tener nuestros datos. Entonces existen dos tipos de forma de almacenar datos. Una sería las formas tabulares y otras son las no tabulares. Entonces, con las no tabulares por ahora no nos vamos a meter, porque además de todo no estamos ni siquiera manejando ese tipo de archivos. Son los archivos que tienen extensión XML, son las bases de datos no tabulares. De hecho, creo que cuando ustedes piden una factura, les dan su factura en normal en PDF y luego viene con un archivo XML, ¿sí? Entonces, ese archivo XML es una información que no se puede poner en forma de tablas. Generalmente son como subtablas o son como formas de datos un poco más, un poco menos estandarizadas. Entonces, con esas no nos vamos a meter por ahora, pero sí nos vamos a meter con todas las demás. Entonces están los Exceles, ¿no? Lo conocen seguro todos muy bien. Luego existen otro formato un poco más universalizado que se llama Comma Separated Values, o sea, se escribe con puntos CSV. Y este tiene la ventaja de que lo podemos abrir en Excel, en R, en SPSS, en Python, etc. ¿Cuál es la desventaja? Que para nosotros como humanos leer esto no es tan fácil, ¿ok? Que realmente cuando lo vemos es esto, ¿ok? Pero para las máquinas es muy fácil reconocerlo así, ¿ok? Entonces, esta es una recomendación personal. Cuando estén trabajando con sus datos, guarden dos versiones. Guarden la versión Excel para que lo puedan ver, ¿no? Así ustedes, sí, claro, así lo puedo leer muy fácil. Es muy fácil que el Excel lo lea. Y guarden una versión de Comma Separated Values para que lo puedan usar, lo puedan leer fácilmente. Las máquinas pueden leer también, R puede leer también en los Exceles, pero el CSV ocupa mucho menos espacio. Sí, y además se puede guardar en un archivo .txt también, ¿ok? Y luego están los archivos que usa Stata, que son extensión .sts. Y luego también están otras bases de datos tipo tabular, que son las SQL, ¿no? Que son las bases son todos estos softwares que utilizan bases de datos, pero también son en forma tabular, ¿no? Está el MySQL, el Postgres, ¿qué otra cosa? Otros softwares que usan SQL, bueno, es toda una ciencia también, ¿no? De hecho, todos los trabajos que dicen bases de datos, lo que buscan es que sepan manejar
este tipo de lenguaje de datos, que es el SQL. ¿Ok? Como les dije, están los no tabular, las bases XML, y luego están unas que seguramente a ustedes les gusta, que son las geoespaciales, ¿no? ¿Cuál es el asunto de las geoespaciales? Que básicamente para poder tener un mapa, necesitamos diferentes tipos de archivos, ¿no? Necesitamos el shape, el DBF, el PRJ, el XML, ¿no? Que es toda la información adicional a todas estas. O sea, no estamos guardando solamente, ¿por qué necesitaríamos XML? Porque aunque parte de la información puede ser en forma de tablas, ¿no? Decirte, tengo este punto, tengo este punto, tengo este punto. También necesitamos decir qué tipo de objeto es, ¿no? Si es una raya, si la raya de dónde a dónde va, si es un espacio, y por eso necesitamos a veces el XML junto con un archivo shape para poder tener información geoespacial, ¿sí? Y estos, ¿con qué lo podemos abrir? Pues con software especializado, ¿no? Que sería como el QGIS, ArcGIS, Google Maps, Mapinfo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál utilizan ustedes para geoespaciales? ArcGIS. ¿Cuál? QGIS. Mapa. ArcGIS. ArcGIS, ¿no? Creo que sí, la mayoría usa ArcGIS. Google Earth también. El Google Earth también te da datos geoespaciales, así es. Ujú. El Mapinfo, ese es fácil de usar, ¿no? No, es que luego estamos ahí craqueándolo, lo cual no está muy bien, pero pero sí, a veces es más flexible que el QGIS. Hay otro que se llama el GRASS, ¿no? ¿Alguien lo usa? No, ese no lo he escuchado. Sí, creo que el GRASS servía era como una versión ligera de QGIS, algo así. Pero bueno, existen un montón de softwares, pero son como datos, o sea, la característica especial de los geoespaciales es justo que tenemos una parte tabular y unos metadatos asociados, ¿no? Por esta complejidad de la naturaleza de los datos que tenemos que manejar. Algunos vamos a poderlos manejar acá también, pero no todos, ¿ok? Pero sí existen extensiones geográficas. Bien, entonces aquí acabamos y vamos a empezar a lo que nos toca. Entonces vamos a salir de acá. Y vamos a empezar a ver los otros tipos de datos que existen en el R. Entonces vamos a ver. Vamos a trabajar en RStudio. Ok. Como les comentaba, voy a hacer esta parte grande porque como que no necesito ahorita mis scripts. Entonces tenemos aquí nuestra versión, no la actualicé, no pude, no me dio tiempo y lo tuve que usar toda la semana, pero yo creo que este fin de semana sí me da tiempo de actualizarlo. Entonces aquí tenemos la primera, la vista. Entonces en R tenemos números sueltos, tenemos tenemos vectores, o que serían listas, y tenemos data frames, que serían y tenemos matrices. Y cada una de estas cosas pues tiene sus propias características. Entonces, como la sintaxis básica, que espero que lo hayan visto, es cuando asignamos valores a una variable, básicamente le ponemos una flecha. No usamos el igual, vamos a usar la flecha, que la flecha sería los signos de mayor o igual y un guión. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un vector, bueno, un número estándar, ¿no? Entonces, la variable de Euler, ¿no? De Euler, ¿cuál es? Esa está en las calculadoras, de hecho voy a hacer un poco de trampa, que la tengo por acá. No, esta no. Esta. Y es 2.71828. Y un montón de decimales más, ¿no? Y entonces así yo estaría almacenando ese valor dentro de una variable que se llama Euler.
Y aquí tal vez viene un poco lo que hablábamos con Manuel, justamente. Aquí la máquina va a identificar que Euler es el nombre de la variable y que la variable es numérica, ¿no? Es un número, porque le estoy diciendo que es un número. Entonces le doy Enter y supongamos que queramos ver el valor de esa variable, entonces ponemos Euler y me va a devolver el valor. Ahí podemos ver también qué tipo de variable es. Tan fácil como le ponemos class y entre paréntesis, también los paréntesis son gran parte de la sintaxis de R. Ponemos el nombre de la variable, Euler, y me dice pues que es su número. Voy a ver si lo pongo un poquito más grande para que lo vean mejor. Para que lo vean un poquito más grande, ¿no? Para que sea más fácil que lo vean. Bien. Entonces, ese es un tipo de números. También podemos almacenar palabras, ¿no? Dentro, pero pues palabra por palabra más que conveniéndose así. Nos conviene almacenarlo en forma de vector, que es un vector o lista, que es lo que casi siempre hace R, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que desayuné esta semana. Entonces, le ponemos para que identifique que vamos a hacer una lista o un vector. Le ponemos un C. Entonces, vamos a poner lunes fue fruta. Y como estoy poniéndole entre comillas aquí, la máquina identifica que lo que le estoy diciendo pues es un carácter, ¿no? Pues, es un string por lo menos. Fruta, el martes vamos a poner waffles. El miércoles, no sé, tostadas. El jueves, y para señalar la diferencia entre una y otra, pues ponemos una coma. Ponemos enchiladas. El viernes benedictino, no, ya me equivoqué. Benedictinos. ¿Qué desayunamos el sábado? Barbacoa. Barbacoa. Yo te voy a decir que es el domingo, pero bueno, el domingo vamos a desayunar menudo. Así de crudos, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desayunos. Y entonces ya la memoria temporal de esta sesión, esa es la otra. La guarda durante esa sesión, ¿ok? Son los datos de ese momento. Entonces, si las quieren guardar, pues tienen que guardar estas cosas dentro de un archivo, ¿ok? Y entonces vamos a hacer semana. Vamos a almacenar pues, los días de la semana, ¿no? Lunes. Una pregunta, doctora, ¿por qué se le pone la C? O sea, ¿qué especifica que es la C? Es la sintaxis de R. La C significa que vamos a hacer un vector. Ok. ¿Ok? O una lista. Una duda, el signo así y el guión es como equivalente a igual a. Sí, así es lo que les comentaba. No usamos tanto igual, usamos flechas. Porque Para luego, asignar valores. Perdón, que como que la sintaxis la pone como en, no sé, como valores muy sofisticados o en otro idioma inclusive, ¿no? Pero yo puedo ponerlo, digamos, en mi lenguaje coloquial o en como yo identifique las cosas nada más poniendo el signo. ¿Cómo se llama este signo? Bueno, es menor Sería que. es un menor que, tal cual. Es un menor que y un Pues guión. entonces es como el menor que guión es igual a o equivale a. Sí, pero en este caso específicamente lo que le estamos diciendo es a la variable semana, ¿no? O sea, lo que básicamente aquí estamos escribiendo es a la variable que se le vas a llamar semana, asígnale el valor a, pero como está la C, y cuídate que además es un vector. ¿Ok? Y adentro de los paréntesis vamos a poner los valores del vector. ¿De acuerdo? Una pregunta. En este caso, ¿los espacios siempre se deben de cuidar o es indistinto si dejamos espacio? Los espacios pueden no cuidarse, pero las comas sí. Okay. Y también las comillas, ¿no? Y a propósito, voy a dejar viernes, sin comillas, sábado y domingo. Entonces, ¿qué pasa si no le pongo comillas? Me decir, ¿qué crees? No he encontrado el objeto viernes.
Porque como no le puse comillas, lo va a identificar como, por ahí debe haber una cosa que se llame, viernes, ¿no? Que aquí tendría que ponerlo, pero no existe. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer unos que sean los bueno, vamos a ponerle hábiles. Una cosa más, R es sensitivo a las mayúsculas, ¿ok? Entonces, cuando vayan a escribir código, pues traten de acordarse o anotar cómo le pusieron a sus variables, porque luego se dice, ¿y cuál era? ¿Era mayúscula o minúscula? La ventaja es que si trabajan en RStudio, de este lado, aquí, en el environment, de este lado, pues pueden ver una lista de todas las variables que han estado usando. Entonces, no limpié la sesión, entonces hay otras cosas. Pero, por ejemplo, tenemos una variable que se llama E. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya la pasó. Arribita pasé. de My. Ahí dice Euler. Ajá. Aquí está. Dice Euler, ¿no? Está aquí. Y de hecho me dice hasta que cuánto vale. También arriba de esa dice que aquí hay una que se llama desayuno, ¿no? Me dice el tipo que es CHR, que es character, y me dice que tiene valores de 1 a 7. Y aquí al lado dice fruta, bla, 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 ¿no? Profesora, una pregunta. En este caso, ¿también le afectarían los acentos? O sea, por ejemplo, si a sábado no le pone el acento, ¿se vería afectado? Sí, claro. O sea, si yo pongo, cuéntame sábado sin acento, no los voy a encontrar, ¿ok? Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a poner... Y una pregunta, en ese caso, ¿habría como la posibilidad de hacer una función que sea, que me iguale sábado con acento y sábado sin acento? Podrías, pero lo ideal es que todos tus sábados estén escritos iguales. O sea, que tú, digamos, tengas Es parte de los que les decía, que tienes que uniformizar tus datos. O sea, si vamos a escribir barbacoa con mayúscula, que signifique lo mismo. O si sábado va a ir con un acento, entonces es sábado. Si va sin acento es otra cosa, o sea, es otro carácter, ¿ok? Si le pones una mayúscula también es diferente. Entonces vamos a poner que los hábiles son lunes, martes, miércoles sin acento, jueves. Generalmente, además, cuando trabajas con máquinas es mejor no usar acentos, ¿no? Ni acentos, ni ¿cómo se llama? Ni acentos, ni caracteres especiales. Es conveniente, es como una recomendación. Y festivos serían sábado, sin acento, y domingo, ¿ok? Entonces voy a volver a intentar escribir mi vector semana, pero en este caso la voy a componer pues de dos listas, ¿no? Que serían hábiles y festivos. Pero alguien me va a decir, sí, pero no le pusimos comillas. Y la respuesta es no, no se le estoy poniendo porque básicamente hay un objeto que se llama hábiles, que está compuesto por lunes, martes, miércoles, y otro que se llama festivos, que pues, es sábado y domingo. Entonces vamos a ver cómo se ve. Y me dice, no lo encontré. Pues claro que no. ¿Por qué? Pues porque no hice la sintaxis correcta. Semana es un vector que está compuesto por los elementos de hábiles y por los elementos de festivos. Entonces vamos a ver cómo se ve semana. Dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y qué pasa si lo convertimos en quincena? Que básicamente sería hábiles, festivos, hábiles y festivos. Vamos a ver cómo se ve la quincena. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
O sea, básicamente tenemos 2 semanas, ¿no? Respetó el orden. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, hábiles, festivos, Entonces, quincena se ve así. O sea, básicamente va a respetar el orden en que yo le diga cómo van las cosas. ¿De acuerdo? Esto es importante. Supongamos que entonces que ahora queremos hacer... Y la siguiente pregunta, vamos a ver, verificar el tipo de elementos que está componiendo la quincena. ¿Ok? Nos preguntamos class quincena y me dice que es un carácter. Quiere decir que los objetos que están dentro de ese vector tiene que ser carácter. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un vector y una lista? Porque yo les he dicho que hay diferentes, ¿no? Entonces, un vector, todos los objetos son del mismo tipo. O sea, todos son caracteres o todos son números. Pero, ¿cuál es una lista? Una lista puede tener de las dos. O sea, puedo tener caracteres y números, ¿sí? Pero lo tengo que definir de manera diferente. ¿Bien? Una cosa más. Aquí en el RStudio, aquí en la parte de abajo, de este lado, podemos pedir ayuda. Así de, ay, ¿cómo se escribía tal cosa? Bueno, también aquí, aquí abajo es donde van a salir las gráficas que hagan y también los paquetes que tienen instalados. ¿A qué me refiero con paquetes? Son como pequeñas, algunos programas auxiliares, ¿no? Que hacen funciones específicas. Pero, por ejemplo, supongamos, necesitamos ayuda, nos vamos a rhelp, y de este lado, vamos que como que no se ve muy bien, que está como ocupando mucho espacio en la parte de arriba, lo voy a hacer grande, están, digamos, tienen aquí su ayuda. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar listas. Lists. A ver si la encuentra. Ah, no, no era aquí, era acá. List. Entonces, básicamente, como les decía, una lista, pues puede tener otra, ¿no? Entonces, básicamente, pues ponemos list y bla, bla, bla. Y la definimos, ¿no? Aquí hay una cosa interesante, tal vez es importante saber cómo leer la ayuda. Esta es la documentación base, pero como les dije la vez pasada, hay un montón de fuentes donde pueden encontrar ayuda. ¿Ok? Y básicamente, cómo leer esto puede ser importante. ¿Cómo se leen las ayudas? Cada función de R tiene argumentos, ¿no? Aquí generalmente en ayuda lo que les van a encontrar son los argumentos por default. Si ustedes no especifican eso, básicamente les va a dar, a menos de que especifiquen, tienen como variables que están definidas por default, ¿no? Y aquí les dicen generalmente que son, pues, por ejemplo, lista, punto, 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 decir, pues un objeto, ¿no? Y como son, podemos decirle luego si queremos que la lista tenga, diferentes tipos de cosas, ¿no? Y también podemos convertir los objetos de una lista a todos a caracteres, ¿no? Al revés no se puede, por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio. Es parte de lo que hablábamos con Manuel, que los objetos, algunos objetos pueden transformarse en caracteres, pero no todos los objetos se pueden transformar en, ¿cómo se llama? En números, ¿no? Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a poner semana 3, 2, para distinguirlo de la semana 1. Entonces vamos a poner as numeric
¿no? Conviérteme los números que, pues, semana. A ver, y me dice, ¿qué crees? Como tenías un vector de caracteres, entonces básicamente lo convertimos en puras NA. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. Y NA. Entonces todos los NA son valores que al no poderse convertir, pues básicamente, ¿sabes qué? No lo tengo disponible. O sea, eso no es un número, lo voy a transformar en un NA. Pero vamos a hacer el ejercicio contrario, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos valores, nada más para ponerle un número, ¿sí? Y ahora no es necesario que le ponga comillas, vamos a poner 0,87, 90, 25, 36, 40. Ok, y estos valores dice que es un vector numérico. Pero vamos a suponer que lo quiero convertir en un string, ¿no? As character. Entonces ponemos valores. Y vamos a ver cómo se transformó. Y entonces lo único que hizo fue ponerle comillas, pero para él, para la máquina, interpreta esos números como caracteres, ¿no? Entonces, de hecho, podemos verificar eso. Es un carácter. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, por ejemplo, ese 87 yo le podría mandar una variable. O sea, yo, por ejemplo, podría decir que 87 es igual a 5. Sí. Ahora que ya es un carácter. Exactamente. Podrías hacerlo. Y otra duda, estaba haciendo el ejercicio a la par y me equivoqué a la hora de meter la función de semana. Ajá. Entonces tuve que volverla a hacer. Sí. O sea, la metí con comillas y me di cuenta que era sin comillas para que jalaran los anteriores. Ajá. Pero entonces me surgió la duda, ¿hay alguna manera? Porque me di cuenta que no puedo como seleccionar el código anterior. O sea, todo lo que esté en azul Sí. no me permite editarlo. No, lo que hay que hacer es básicamente con donde está la flechita de donde está el cursor, pican la flecha hacia arriba y les sale lo que han hecho. ¿Ok? Entonces esa es la manera de edición ahí. O sea, como Así que es. das pasos hacia atrás, por así decirlo. Exacto. Entonces, de hecho, miren. Ya vamos hasta acá. Entonces, la primera, pues me sale class, valores 2. Una anterior sale valores 2. Otra, valores 2 es carácter, o sea, puedo llamar el código que he escrito. ¿Ok? Porque hay como un historial. ¿De acuerdo? Y aunado a esto, como tuve que reescribir el valor de semana, o bueno, la definición de semana, me di cuenta de que a la hora en que le quito las comillas y las pongo sin comillas, en automático se actualiza en la parte de donde aparecen todas las variables, el environment. Y me surgió la duda de que si no hay, por ejemplo, uno empieza a hacer su código y sin querer ya tiene una función y la renombra, no hay manera como de que te diga, fíjate que a lo mejor puede ser que esta ya la tienes, ¿quieres renombrarla o algo? No, no hay manera. O sea, si te equivocas ya... Velas, hay que volverla a escribir. Ok. o lo que podemos hacer es editarla otra vez en el código, ¿no? Ok, perfecto. Pero recordemos que solo estamos almacenando valores en vectores. Sí, es que me surgió porque, digo, sé que no es el curso, pero recordando un poco de NetLogo, que sí cuando teníamos ya la función hecha, que sí nos decía como esta función ya está o esto no has definido. Sí. Y aquí dije, bueno, si estamos haciendo como por ejemplo, varios vectores que ya los tenemos y queremos nada más estar como jalando valores y sin querer metemos un vector y lo renombramos, entonces es rehacer todo lo que se había hecho de código con ese vector, ¿no? No, solamente renombras ese vector y te acuerdas como dónde vas. Porque además es como si no estamos escribiendo un código continuo, sino nada más estamos como tal cual manipulando valores.
Ah, son como instrucciones independientes entonces. Exactamente. Ok. ¿Sí? O sea, si ya quieres escribir un código, pues entonces ya tenés que escribir tal cual un script, ¿no? Y tiene Ujú, otra sí. sintaxis. De hecho, vamos a hacer esto pequeño y les muestro la tarea, ¿no? Entonces, este es tal cual un script, ¿no? De hecho, un script que yo escribí. Y cómo se hace básicamente lo que estoy haciendo, nada más para darles una idea, es aquí nombro la función, defino que es una función, eso también lo podemos hacer en el código, en la consola. Lo que está, el gato sirve para señalar código, ¿no? Lo que digo, comentarios, lo que en el netlogo era el punto y coma. Y básicamente aquí definimos valores y luego queremos que nos tenga un output, ¿no? Pero bueno, eso lo hacemos después. Aquí puse algunas instrucciones, ¿no? Y básicamente es arráncate, ejecuta sus instrucciones y luego empieza a hacer el print. ¿Para qué? Pues para que tengamos un output visible, ¿no? Print, 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 print. Algunos con tal cual vectores y otros con y otros con variables, ¿no? Unos son caracteres y otros son variables, etcétera, ¿ok? Y luego al final también hay otros que, déjenme ver si la tengo abierta por acá. Lo voy a necesitar. No. Déjenme ver si lo puedo abrir. Porque hay unas veces que también lo que tenemos... Ah, miren, aquí, por ejemplo, aquí empecé a escribir un código, pero que no lo terminé. Estoy haciendo un loop, ¿no? Tal cual. Y entonces, para no tener que escribir esto todas las veces, pues hace uno una función, la ejecuta, y entonces nada más la llama y pues la haces. Pero no, a diferencia, y aquí también luego te manda errores, pero cuando le estás editando, ¿ok? Es algo que también se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, estamos nombrando un auxiliar, ¿no? Póngale así, etcétera, ¿ok? Pero bueno, ya no lo terminé. Dije, no, si te seguimos haciendo esto, no voy a acabar nunca, entonces a volar. Entonces lo dejé a la mitad y me seguí con el código que ya tenía, aunque tuve que talachar. Pero bueno, aquí hay otro, ¿no? O sea, con uno para manipulación de matrices, etcétera. ¿Ok? Y como les había comentado, estos están hechos así porque justamente me ayudan a personalizar tareas y exámenes. Pero bueno, es otra cosa. Ok, entonces sí, estas son la parte de abajo, esta parte de la consola son instrucciones independientes. ¿De acuerdo? Entonces, más bien uno tiene que irse acordando cómo nos va a servir para ir manipulando nuestros datos. Entonces, ya tenemos un vector semana y un vector desayuno. Y supongamos que ahora queremos una tabla donde me los ponga juntos, ¿no? Queremos un data frame que un data frame que se convierta en una ¿cómo se llama? Hay dos tipos de cosas, hay unas que son tablas, pero finalmente el data frame es más útil. Que tenga en la parte de arriba como los días de la semana, o cómo quieren que lo pongamos. ¿Lo ponemos en forma de columna? ¿O lo ponemos en forma de fila? Hagamos dos versiones, ¿no? Ok, buena idea.
Vamos a hacer la primera versión, que es la versión fácil, ¿ok? Vamos a hacer uno que se llama menú 1. Y entonces yo tengo 2 vectores que miden lo mismo, ¿ok? Y voy a hacer un data frame donde cada columna sea, una columna sea los días de la semana y el otro sea lo que comí, ¿ok? Entonces ponemos menú 1. Este es otro tipo de objeto que usa R, es el más común. Son las tablas donde básicamente ustedes van a leer sus datos, ¿ok? Entonces ponen data.frame, abren. Y aquí viene así de gracias. Lo que voy a hacer tal cual, aquí si alcanzan a ver hay como un pequeño menú emergente que sale en RStudio donde me dicen cuáles, me está diciendo cuáles son los datos de default que están puestos en esta función que se llama DataFrame. Están los 3 puntos que son como los objetos que voy a ingresar y luego me dice, mira, ¿tenemos nombres de filas? No. ¿Necesitamos poner cosas donde no hay nada? Pues sí. Y hay otra cosa que dice strings as factors. Entonces, ¿qué hace esto? Hay un objeto especial que se llama factores, que son como categorías dentro de R, ¿no? O sea, no se consideran tal cual como, como los caracteres, sino los consideran como categorías, como que, ¿cuáles pueden ser estos factores? Por ejemplo, masculino y femenino, generalmente en las tablas de información serían un factor, ¿no? O son mujeres o son hombres. Y están asociados a otros datos. O, por ejemplo, ¿qué otras cosas pueden ser categorías? Además del género. El grupo etario también podría ser un factor, ¿no? Así, bebés, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos ya no tan jóvenes, tercera edad. Sería un factor, ¿cierto? Son como categorías. Entonces, básicamente el default me dice que si yo no hago nada sobre eso, mi vector carácter los va a considerar como un factor. Entonces yo lo que necesito decirle, ¿sabes qué? No quiero eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner primero semana. Tal cual. El objeto, coma. Y luego puse desayuno, ¿no? Y vamos a desactivar el strings as factors. Y aquí para ponerle que decirle no lo quiero, le ponemos false. Pero como en mayúsculas para que se dé cuenta pues que es un booleano, ¿ok? Y damos enter. Vamos a ver cómo quedó nuestro menú 1. Entonces tengo, pero me faltó, no está bien, porque básicamente los nombres son semana y el otro es desayuno. ¿Ok? Hasta acá vamos bien. Entonces Una tenemos... pregunta. Sí. Yo no sé por qué el valor semana, pues me faltó un día. Ok, verifica si Ajá, y tus justo. elementos. Y ahora me dice, no, pues hay una discrepancia. O sea, semana tiene 6 y desayuno tiene 7. Ok. Entonces, ¿cómo puedo volver a crear el valor semana? Bueno, crear el... Igual, ¿sí? lo que puedes hacer es irte para atrás hasta que salga semana y ver dónde cometiste el error. O sea, usas la flecha para arriba, encuentras semana y ok, ya te dicen verifica. semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Me faltó el viernes. Y aquí mismo lo corrijo, ¿no? Y ahí lo corriges. Viernes, sábado, ahí está ya, enter. Ok, ya se actualizó. Y ahora vuelve a dar la orden para crear menú. Menú 1, data false. Ok. A mí me salió una columna que se llama Strings as Factors. Lo que pasa es que tienes que escribirlo así muy específicamente. Strings as factors. O sea, fíjate en la sintaxis. O sea, strings es minúscula, as es mayúscula, factors es mayúscula.
igual a false. Ya, listo. ¿Ok? Y una de esas están listas. Sí. Vuélvelo a intentar a ver si ya te sale. Este quedó. ¿Ya quedó, Luis? Perfecto. Ya. Ok, entonces ya tenemos nuestro data frame. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, que sería el menú 2. ¿Ok? Entonces, básicamente, para la segunda versión era que queríamos que fueran los, ¿cómo se llama? Los renglones, ¿cierto? Entonces, básicamente voy a hacer un data frame vacío primero. ¿Ok? Y lo que le voy a decir es básicamente, ¿sabes qué, menú 2? Quiero que tu primera fila sea semana y la segunda fila sea desayuno. Entonces, ¿cómo se hace eso? Menú 2, aquí generalmente lo que se hace es, ahorita todos los datos que le hemos estado poniendo los ponemos con paréntesis, ¿cierto? Pero si usamos corchetes, se convierten en señalamiento de posición dentro de los data frames o las matrices o los vectores. ¿Sí? Antes de pasar a eso, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Por ejemplo, tenemos nuestro vector semana, ¿no? Que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Supongamos que yo quiero seleccionar el tercer elemento de la semana. Entonces le ponemos semana, como solamente tengo una dimensión, y le pongo con los corchetes y el elemento 3. Y entonces me dice, es el miércoles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primer elemento es lunes. Para los que se acuerdan del Python, en Python empieza a contar desde 0, ¿no? Pero en R no, en R cuenta desde 1. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de 2 dimensiones, pues necesitaríamos, por ejemplo, en el caso de menú 1, supongamos que queremos seleccionar todo lo que hay en la columna 1, ¿no? Que sería la columna semana. Entonces podemos hacerlo de 2 maneras. Menú 1. Si queremos seleccionar la primera semana, la columna que se llama por su nombre, ponemos un signo de pesitos, 1, me equivoqué, y ponemos semana. Entonces va a seleccionar la primera columna. Pero puedo hacer lo mismo con, ¿cómo se llama? Con indicadores de posición. Entonces menú 1, abre el corchete, entonces uso coma, 1, y entonces me va a seleccionar la primera columna. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el primer renglón, bueno, el segundo renglón, perdón, pongo 2, coma. ¿Ok? Semana, desayuno. El martes, pues como iguales. Supongamos que ustedes quieren seleccionar, déjenme recordar cómo estaba nuestro. Una pregunta, ¿por qué en la primera, donde puso menú, en la primera puso coma 1 y en el segundo puso 2, coma? ¿Por qué la diferencia de la posición de la coma? Ok, la primera posición de entre los corchetes se refiere a la fila. O sea, arriba, abajo, ¿no? Dirección Y, vertical. Y la segunda se refiere a la posición horizontal. Entonces, si estoy seleccionando una columna, en realidad no tengo ningún indicador en vertical. O sea, son todos los verticales, pero sí tengo un indicador de columna. Entonces le pones coma, porque no tienes ningún objeto ahí, y le pones el número de columna. Si tú pones 2 o número, lo que sea, coma, lo que estás seleccionando es la fila. ¿Ok? Sí.
Entonces, por eso es la diferencia. Pero supongamos que queremos, por eso me regresé. Supongamos que queremos seleccionar benedictinos, ¿ok? Unos huevos muy, nice, elegantillosos. Entonces, benedictinos tiene la posición quinta fila, ¿no? En vertical número 5, en horizontal número 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a seleccionar? Vamos a poner menú 1 y dijimos que la fila, quinta fila, segunda columna, ¿no? Y me da benedictinos. Entonces, el primer número se refiere a la posición vertical, el segundo número se refiere a la posición horizontal. La ventaja es que si las columnas tienen nombre, como es el caso de este data frame, entonces podemos seleccionar también la columna por su nombre. ¿Ok? Entonces vamos a hacer... A ver, ¿cómo que la columna por su nombre? Ah, Así ya. es. Sí, La sí, columna ya. se llama semana y entonces para seleccionarla por su nombre, en lugar de ponerle los corchetes, pongo un signo de pesos y pongo el nombre. Ok. La segunda menú 1, besitos. Y como estamos en RStudio me va a dar un menú. Seleccionamos desayuno y me da el vector desayuno. Ok. ¿Ok? Ahora, una vez que ya les dije esto, también sirve, por ejemplo, para cambiar datos, para corregirlos dentro de un data frame. Supongamos que ya no quiero barbacoa el sábado, sino que quiero ir a las flautas, ¿no? Entonces, la barbacoa tiene la posición 6, 2, ¿verdad? 6, 2, sí, ¿no? Sí. Sí, ajá. 1, 6, ¿no? En vertical, 2 en horizontal, y que en vez de barbacoa, flautas, ¿no? Tengo que respetar el tipo. Y entonces, vamos a ver qué pasó. Flautas en vez de barbacoa, ¿ok? Puedo también usarlo de esta parte de la posición para cambiar el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, tanto me sirve para llamarlo como me sirve para escribir sobre él. ¿Bien? Entonces, vamos, por ejemplo, entonces una vez que saben que también sirve para escribir sobre eso, vamos a escribir el menú 2, que básicamente el menú 2 pues es un data frame vacío. ¿Ok? Entonces, lo que le voy a decir es, ¿sabes qué? Quiero que tu fila 1, que sería 1, sea semana. Es decir, no se puede. Dice, no sé por qué. Hay otra versión. Vamos a ponerle, porque básicamente dice, no puedes porque no tienes, como tu data frame es de 0, entonces no se puede. Entonces, menú 2, yo creo que hay una manera de hacerlo, espérame tantito. Vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a redefinir menú 2. Menú 2. Porque básicamente es más fácil hacerlo como de columnas, ¿no? Más bien tendría que ser como... Vamos a ver, porque sería una tabla. ¿Mm?
Vamos a ver. Menú 2. Ahí está. Y nos dice que esto ya sí. Otra versión es, lo ponemos como los nombres, ¿no? Y me dice que no tiene suficiente semana. Entonces, sí, hacerlo por filas es un rollo. Justamente por el asunto de las dimensiones. Entonces, vamos a ver. Menú. Ya sé. Menú 2, ¿no? Perdón, sin acento. Menú 2. Es un data frame que necesito columnas del 1. Estos 7 columnas, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, ajá. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo una columna 1. Bueno, a las 7. Vamos a ver. Porque básicamente el problema es que tengo que darle las dimensiones desde el principio. ¿Ok? 2. Frame. 1, 2. Vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5. Si es el problema, aquí tengo que decirle 6, 7. Ya tenemos 7 columnas, ¿ok? Son las que necesitamos, ¿de acuerdo? Esa es la otra opción. Entonces, ahora vamos a escribir lo que le falta. Entonces, la primera fila, que sería una coma, queremos semana. Y la segunda columna, pero la segunda fila, perdón, queremos desayuno. Entonces, menú 2. Entonces, primera fila, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y barbacoa a menudo. ¿Por qué no es tan conveniente esta forma de acomodar los datos? ¿Alguien intuye algo? Sería más difícil agregar datos, ¿no? Esa es una cosa, pero hay otra que tiene más que ver con el concepto de cómo tienen que estar ordenados los datos en un data frame. Es un poquito más sofisticado. Básicamente, cuando ustedes tienen datos tabulares, lo que ustedes quieren es que en cada columna tengan un tipo específico de información, ¿no? En la tabla, o sea, cada columna necesita representar una variable. Y básicamente, miércoles tostadas no es el mismo tipo de variable, ¿no? Uno es un día y otro es una comida. Entonces, no estaríamos respetando esa regla de que en cada columna tiene que tener una categoría. Y de hecho, me la pone difícil para que yo me acuerde esto. O sea, cada columna tiene que tener una categoría. Por eso, la versión original que tenemos de menú 1, digamos, conceptualmente es más adecuado porque tenemos días de la semana y en la otra tenemos tal cual cosas que comimos ese día, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante que los datos que ustedes tengan
también tengan esa lógica. O sea, cada columna tiene que ver con una variable. Y esa variable tiene que estar expresada en valores consistentes. ¿Ok? Entonces, de hecho, les propongo que hagamos una pequeña... Vamos a ir construyendo un data frame con datos entre nosotros. Vamos a aprovechar que somos... ¿Cuántos somos? ¿Somos 5? Doctora, disculpe, yo me tengo que retirar. Está Tengo bien, que... Luis. Muchísimas gracias, disculpe, nos vemos No la te siguiente preocupes. semana. Luego subimos la Nos vemos. grabación y te envío el link. Muchas gracias. Entonces ya somos 4. Vamos a hacer un pequeño data frame, un poco ejemplificando estos... estas condicionantes, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera, que sería, nombres, ¿no? Entonces, nombres serían, vamos a empezar con Daniel. Entonces sería Víctor, sin acento. José Antonio. Manuel. Ah, no, si somos 5. Y yo. Ok, tenemos nuestros nombres. Ahora vamos a algo que no nos dé pena, que sería estatura. Okay. Daniel, ¿cuánto mides? Como unos 70. 170. Víctor. 1.65. 1.65. José Antonio. 1.72. Ok. Manuel. 1.85. Uy, eres el alto del grupo. No Yo mido manches, estás 1.70. enorme, ¿no? No se ve. O sea, en el Zoom así, pues, o sea, no se alcanza a apreciar. Bueno, ya, pero Además, de hecho, no nos conocemos en persona, ¿no? Yo mido lo mismo que Daniel. Y Víctor es un poco menos alto que yo. Yo estoy ahí como de promedio. ¿Ok? Y la otra sería un factor, ¿no? Que sería género. Vamos a ponerle género, creo que todos son aquí cis. Entonces sería, voy a usar la versión M, que es un poco más formal. Identificarlos por su 1, 2, 3, 4, Daniel, Víctor, Antonio, Manuel. 1, 2, 3, 4 y una F. ¿Ok? Y ahí. Alguien que no me esperaba. Hola. Ok. Entonces, siguiendo este principio de que tenemos que tener un data frame con una columna, una variable, entonces tendríamos que hacer el siguiente, ¿no? Vamos a ponerle grupo. Luego ponemos a la persona nueva, data frame, y sería nombres, estatura, género, y strings as factors, voilà, false. Ah, ¿cómo le puse? Ah, es que no le puse estatura, le puse estaura. Ajá. Ok, entonces vamos a ver cómo se ve nuestro data frame. Sus nombres, estatura y género. Y así teníamos, también porque es importante que ordenar más bien los datos de esta manera, porque recuerden que cada columna también es un vector. También podríamos tener vectores horizontales, de hecho sería interesante, ¿no? Por ejemplo. Y necesitamos que sean de la misma clase. Ahora, el vector género sí sería un vector factor, ¿cierto? Porque sería como una característica, en primer tiene como un factor, tienen que ser variables que son no necesariamente binarias,
pueden ser más de un, pero que tienen que ser categorías. Entonces podríamos, por ejemplo, para todos los M's, haga tal. Entonces vamos a tratar de reescribir esa parte. ¿No? Es más, le vamos a quitar esa. Le voy a quitar ese y luego se la voy a volver a poner. ¿De acuerdo? ¿Cómo le quito una columna a un data frame? Esa es otra cosa que no sabemos. No les he dicho cómo. Entonces señalan qué columna es, que en este caso sería la tercera. Entonces sería coma 3. Y le damos el valor. Uy. ¿Cómo queda esto? Queda así. ¿Ok? Entonces, el asunto es que el vector género, también puedo sobreescribir sobre sí mismo, ¿eh? As factors. ¿No? Tendríamos un vector de factores. Entonces, ¿para qué sirve ese vector? Esto sí lo tienen, o sea, cuando hagan sus data frames, si tienen categorías que no sean evidentes, sí necesitan como ir tomando notas, porque luego les puede hacer problemas, ¿ok? Y finalmente tendré entonces grupo, coma 3. ¿Ok? Y ya la tenemos como un factor. Ahí queda así. ¿Ok? Y me dice, sí, pero no tienes nombre. Tienes razón. Entonces podemos ponerle, corregir los nombres. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos names, el nombre del data frame, y ponemos lo que queremos que se llame. Por ejemplo, nombre. Y como ves, me había equivocado, puedo corregir aquí. Y finalmente un género. Y ya queda de manera correcta. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, pedirle que nos haga un resumen. Entonces nos dice, mira, y para esto sirve la parte de los factores. Me dice, mira, las estaturas, la mínima es 135, la máxima es 185, tienes la mediana en 170, tu media de 172.4. El primero, pues mira, es un carácter, entonces no le puedo hacer ningún análisis, pero en la parte de género, ¿se acuerdan que les dije que esto era un factor? Me dice, tienes una F y 4 M's. ¿De acuerdo? Agreguemos el peso, ¿en serio? ¿Van a querer esos datos? No, yo no lo escribí, no sé por qué salió. Por eso les decía, algo que podamos, no sé. Sí, pero no, se me causa como curiosidad porque yo no escribí nada y de repente salió. Ah, sí, alguien te está Sí, hackeando. de hecho estaba con mi código porque estoy teniendo problemas porque me faltaba escribir un dato, entonces. Ya, no, lo que sí podemos poner es, no sé si alguno de ustedes tiene preferencias dietéticas, así de yo no como tal. O algo que no puede ser, algo más sencillo. Grupo sanguíneo. ¿Les parece? Sí, ese suena neutral. Ese es neutro. Sí, el otro es no. Porque luego, no, ahora queremos también el índice de masa corporal. Y ahí es cuando la cosa ya no sale bien. Ok, entonces sería sangre. Y pues necesitamos el orden, ¿no? Entonces, Daniel, ¿te sabes tu tipo? Sí, A positivo. ¿O positivo? A. A positivo. Ok. Víctor, tipo de sangre. No sé, pero yo me imagino que debe ser como OH negativo. O negativo. ¿Negativo? Sí. O sea, ¿eres como un extraterrestre? No sé, es que no me sé mi tipo de sangre, pero yo me acuerdo que en algún momento me dijeron, ya pues lo demás yo se lo inventé. Ya. Bueno, vamos a suponer que eres
Ok. Barlatea, estaría bien, te daría agregarte. Te voy a agregar en un momento más, pero necesito que me mandes los datos que necesitamos. Sería nombre, estatura y género y tipo de sangre para que hagamos esa parte y te ponga como un ejemplo extra de cómo adaptar otro dato. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? José Antonio, tipo de sangre. B positivo. B positivo. Manuel. O positivo. O positivo. Y yo también soy O positivo. Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que el tipo de sangre sería un carácter o sería un factor? ¿Qué tipo de variable? Factor. Exacto. Factor porque se puede repetir en algunas otras. Exacto, son como subcategorías, ¿no? Que nos podrían servir para saber cuántos hay de cada quien. Entonces, vamos a ponerle... ahí, vamos a ver. Otro truco. cbind. Y tenemos grupo. Y sangre. A ver si me sale. Sí me salió. Entonces, cbind es la contracción de column bind, que básicamente sirve para agregarle otra columna a un data frame. ¿Ok? Y entonces ponen el primero, el segundo, y ya está. Déjenme nada más verificar la clase. Sangre. Sangre. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo saca? Porque básicamente a mí me faltó hacer algo. Grupo sería el column bind de grupo más sangre. ¿Ok? Ahora sí, es parte del data frame. Okay. Verificamos el tipo de... Y me dice que es un carácter. Pero en realidad necesitamos que sea un factor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Grupo, sangre, flecha, as, factor y el mismo. ¿No? Ok, ahora vamos a hacer un... Ya tengo tus datos. Barlatea. Porque si no me va a decir lo mismo. No hay suficientes. Se fue. Estuvo raro, ¿no? Yo puse así Barlatea y ni el nombre me aparecía. Yo nunca había escuchado a nadie así. No, yo tampoco, pero pues por ahí andan teniendo. Se me hace que les voy a tener que cambiar el link. ¿Ok? Ya nos espiaron, sí. No importa, estamos trabajando en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ok, entonces, vamos a ver otra vez el summary. Nos dé como un pequeño, las características de que tenemos por acá. Y me dice, mira, tenemos una primera columna que son caracteres y por tanto no puedo hacer el análisis. Dos estaturas, ya teníamos más o menos los datos. Género, una F4Ms. Y de sangre tenemos un A positivo, un B positivo, un OH negativo y dos normalitos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante de aquí? Que uno, vimos los diferentes tipos de datos que podemos, bueno, de objetos, ¿no? Que serían las listas, las tablas, los data frames. Nos faltó ver matrices, pero pues matrices tienen, o sea, no son, un data frame no es una matriz, las matrices son diferentes. Que también existen las listas, que pueden tener diferentes tipos de objetos. Vimos cómo crear un data frame,
que cada uno necesita como tener datos característicos, o sea, cada columna tiene que ser un dato, una variable, y que tienen que tener las mismas características. Por eso es importante hacer que las columnas sean, digamos, esas variables, ¿no? No las filas. O sea, hay gente que sí la usa, pero es mucho más fácil incluso para manejarlas así. Que existen algunas cosas que se llaman factores que nos sirven para poder caracterizar nuestros datos, ¿no? Parte de género y parte de como de la sangre. Y también, ¿qué más vimos? Que podemos cambiar de tipo, ¿no? Que podemos, algunos, los numéricos se pueden convertir en caracteres. Los caracteres pueden convertirse, los caracteres pueden convertirse en factores, los factores pueden convertirse en caracteres, pero los caracteres no pueden ser números. ¿Sí? Más o menos hasta acá vamos bien. Podría ser un gran resumen de lo que hicimos hoy. Yo tengo un error que no estoy identificando, lo puedo copiar en el chat, que creo que es un error de sintaxis, pero usted me puede... Más bien preferiría ver tu pantalla. A ver. A ver, voy a... Creo que no tengo la función, me tiene que habilitar. Déjame, ya. A ver, trata de compartirlo. ¿Dónde está? Creo que es este. No sé si ya lo puedo ver. Ya lo podemos ver. ¿Ya? Ya. Este es el error. Que creo que es de sintaxis. Ok, sí. Bien, a ver, vuélvelo a hacer. ¿El summary? Sí. Pero Okay, lo que bueno. tienes que evitar es, nada más escribe summary grupo, es más fácil. Porque lo que estás haciendo es, estás usando, creo que Ahí está. Sí, es que si utilizas el mayor que sí, y además te hay da el otra error. cosa. Si estás escribiendo como en el script, usa la parte de abajo que es la consola. Ok. Tengo que estar... Ya. O sea, el ¿Sí? script es, digamos, un descriptor, es como un cuaderno de notas. Es como un cuaderno de notas y no solo eso, sino que es la parte que usas para escribir tus códigos. Mira, del lado, en la esquina superior derecha de la parte del script, hay como una manera de minimizarlo. Ahí, listo. Ok. Entonces ¿Ok? mejor directo en la terminal, porque si no estoy en... Sí, directo a la terminal, porque si no, como que no te va a salir. Ok. ¿Bien? Okay. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Muchas, pero yo creo que van a ir saliendo. Sí, Yo supongo. sí tengo una ahorita. Bueno, no, Daniel, tú. No. Ahorita que estábamos viendo lo de cambiar sangre a factor, se puede poner más bien desde el principio como sangre implica, o sea, como, Sí. bueno, ajá, o sea, desde Sí se ponerlo de puede. sangre a factor ahí luego para no tener que volver a, o sea, me lo estaba Sí, imaginando así. sí se Me podría, va a pero pegar ahí. básicamente podremos hacerlo tal cual, as factor, pero implica algo parecido. O sea, sería así, grupo, sangre, ¿no? As factor. Y aquí tendría que escribir C y todo el vector. ¿Puede volver a compartir su pantalla? Sí, Sí, perdón. es que no se se me vio fue el a pasar. código. Discúlpenme, estaba ahí como ya acostumbrado, entonces como que... Sería así, grupo sangre, as factor, C, y aquí tendría que escribir todo el vector, bla, 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 bla. Pero yo me refería a ponerlo desde que pones la variable sangre. O sea, sangre. Ah, sí, pero sería ¿Sí se así. puede? Sangre, as factor, Ajá. C, y aquí escribir todo el Ok.
¿Ok? Ya, gracias. Por ejemplo, podemos escribir uno más para que sea el último ejemplo. ¿Qué otra cosa podría ser un factor? Color de pelo. Ese también, ¿no? Neutral. además. Neutral. Vamos a ponerle ojos también es neutral, ¿no? Aunque creo que sería medio aburrido, porque creo que todos tenemos los ojos del mismo color. ¿O qué otra cosa? Estado de nacimiento. Eso también es neutral, ¿no? Vamos a ponerle Edonac. Desde el principio, as factor, C. Y vámonos en orden porque eso sí lo tenemos que como que respetar. Entonces, Daniel, ¿en qué estado naciste? Aquí en Ciudad de México. CDMX. ¿Quién sigue en la lista? Víctor, ¿dónde naciste? También Ciudad de México. Hijo, se me hace que... Ah, no, sí tenemos dos. Tenemos por lo menos José Antonio es de otro lado. José Antonio. Pues también Ciudad de México, pero Está nada bien, más vamos a ajustarlo a delegaciones. póngale Domex mejor. No, entonces Edo no sería municipio de nacimiento. Daniel. Municipio. Coyoacán. Coyoacán. Víctor. Milpalta. Milpalta. Sí, porque a la hora de la hora nos va a salir. José Antonio. Iztapalapa. Eso dicen esos actos de nacimiento. Interesante. Manuel. Minatitlán. ¿Dónde? ¿Eres de Soy de Veracruz? Veracruz. ¿Tú eres el foráneo? Pues llevo ya casi 20 años viviendo acá. Nada, igual tenemos que seguir molestando. Mi acta de nacimiento dice Miguel Hidalgo. Ya está. Y entonces tendríamos que hacer el Columbine, ¿no? Entonces el nuevo grupo sería el Cedine, el grupo más MUNAC, más municipio de nacimiento, ¿no? Grupo, y tenemos un municipio de nacimiento. Y vamos a hacer el summary. A ver cómo se ve. Ok. Y como son factores, nos sirven, o sea, cuando son factores, pues nos cuentan, ¿no? Y como todos nacimos en lugares diferentes, dice uno de Coyoacán, uno de Iztapalapa, uno de Miguel Hidalgo, uno de Milpalta y uno de Minatitlán. Ahora, ¿qué otra cosa tiene de particular esta parte de los factores? Que ustedes puedan observar. Y es algo medio obvio. Una pregunta, a mí me salió un error, me dice que no los puede identificar como factores, que los objetos no se pueden interpretar. Ok, verifica si no le pusiste, ¿no hay número? No. Ah, qué raro. ¿Los pusiste entre comillas? Sí. Sí. ¿Sí? A ver, voy a dejar de compartir, muéstrame tu pantalla. A ver, haz un poquito, dale un poco de zoom porque no veo nada. Ok. Gracias. Vamos a ver dónde está. Factor C. Coyoacán. Qué raro. ¿No será por la C mayúscula? A ver, cámbialo. Sí, es lo único raro que veo. No, nada más dale ahí donde estás, hacia arriba. Con la Hacia flecha. arriba. Listo.
Era eso. Sí. Gracias. Pero faltó, ¿no? Faltó Iztapalapa. Igual no, para arriba. O sea, pones el cursor donde está la flechita y le das hacia arriba. Y está entre Milpalta y Minatitlán, viene Iztapalapa. Mm. Y no te olvides, ahí está. Listo. Y ahora pégala, por favor. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre lo que hicimos hoy? Ah, sí. Cómo guardar sus datos, ¿no? Estuvimos trabajando con un montón de datos y yo creo que ya 2 horas. Razonable. Generalmente damos un poco más, pero hoy es un día un poco raro. Tengo que llenar actas, entonces los voy a dejar como por acá. Entonces, ¿cómo le hago para guardar estos datos con los que estuvimos trabajando? Se van del lado derecho. A ver, no sé si soy yo, pero veo negra la pantalla. Sí. ¿Se ve negro? Sí, ya. Ahí está. Ahí está. Ok. De este lado, acá, hay una cosa que dice Environment. Entonces se va para acá. De hecho, les van a salir las variables, ¿no? Aquí están nuestros festivos, género, hábiles, etc. Y otras cosas que estuve ahí. Que luego no borro la memoria y ahí se me queda. ¿Ok? Entonces, aquí, básicamente, tienen un disquetcito y lo pican. Y así pueden guardar su espacio de trabajo. ¿A qué se refiere con el espacio de trabajo? Se refiere básicamente a las variables con las que han estado trabajando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo podemos datos. Y el día de hoy, que es 210820. Y los guarda SAS. Y si se fijan aquí me dice, tienes ya los documentos y la extensión es RData. Aquí de hecho le está mostrando toda la, ubicación del archivo. ¿Dónde está? ¿Ok? Y como les dije, se guarda con una extensión .rdata. Y esos van a ser sus datos del día de hoy. También hay una manera de guardar el history, que básicamente es todo lo que hicimos. Pero lo que guardaría pues sería como que un montón de instrucciones, ¿no? Es que yo tengo datos. ¿De acuerdo? También lo pueden guardar. De hecho, pero pues lo tenían que guardar. Lo que yo les recomiendo es cuando guarden código, no lo guarden como un archivo de R, sino guárdenlo como un TXT o en un procesador de textos y así lo pueden ir editando y diciendo qué hicieron, ¿no? O sea, lo pueden ir comentando porque así se acuerdan qué es, porque si lo guardan así, pues ¿y eso qué hicieron? ¿Y eso qué? Pero si lo ponen aquí se definió tal, aquí se definió tal, bla, 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 les va a servir también para ir estudiando la estructura del código. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, de ese archivo TXT lo podemos copiar y pegar en la consola. Ya sería, Sí. digamos, si tenemos, digamos, si hizo este proyecto de los datos de todos y la próxima clase queremos jalar ese, podemos, supongo que nos va a decir que podemos sacar el archivo y jalar los datos de otro, pero también Exacto. podríamos pegar el mismo código de la sesión Sí. pasada, ¿no? El problema es que tienes que copiar, o sea, si quieres como ir construyendo el data frame, tienes que copiar línea por línea. O sea, no lo puedes copiar todo de golpe, sino que tiene que ser línea por línea.
Perfecto. ¿Ok? O sea, línea, ejecutas, línea, ejecutas, línea, ejecutas. Por eso es más fácil guardar los datos. Y sí va a ser importante que cuando estén haciendo un proyecto más largo, que vayan documentando lo que es así de el data frame fulanos es tal cosa, ¿no? Porque luego se les olvida. A todos se les olvida. Entonces es bueno llevar como una libreta de proyecto, ¿no? Así, hice tal, quedó, lo guardé como tal. Ah, bueno, y de hecho podemos guardarlo. Vamos a, y lo último para cerrar hoy es, ya tenemos, porque yo les he dicho, sí, guarden sus datos en CSV y no les he dicho cómo, ¿no? Y vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo un data frame que se llama grupo, que es el mejorcito que logramos hasta ahorita, ¿de acuerdo? Que ya tiene este tipo de sangre y solo nos falta así como que fecha de nacimiento, clave de lector, contraseñas más usadas y ahora sí los hackeo a todos ustedes, pero no, eso no voy a hacer. En fin, entonces, cuando ustedes quieren guardar un archivo, o sea, un data frame como un archivo de CSV para que lo puedan volver a jalar o se lo lleven a otro tipo de programa, básicamente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Se llama write.table, ¿no? Y primero van a poner, en la primera variable para esta función es el nombre del objeto. Entonces se llama grupo. Le ponemos coma. La segunda opción es el nombre en el que lo quieren guardar, ¿no? Grupo.csv. Y le voy a poner fecha, nada más para 0820. Y luego le tienen que decir, ¿y cómo quieres separar estas cosas? Pues mira, las quiero separar con una coma. ¿Ok? Y básicamente el resto de nuestros datos, que sería, ¿qué pasa si dice NA? Pues pones NA. Tenemos nombres de columnas, pues sí. Y ya está. Entonces le ponemos así. Y le damos Enter. ¿Qué dice? ¿Dónde me equivoqué? A ver, de nuevo. Rectable, grupo. Ya me equivoqué. Sep, ¿cómo lo quiero separar? Es con una coma. Eso me faltó, como que no lo puse bien. ¿Ok? Esperamos un poquito. Y ya está. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lo tengo SkyDrive. Entonces, les voy a ¿Cómo mostrar. sabe que ya está si no arrojó nada? Porque eso justamente es lo que les iba a mostrar. Ok. He estado, no más que eso es algo que les voy a explicar en la siguiente sesión. Déjenme ver, está en el OneDrive, en documentos. Ok. A ver si es cierto, porque ya estoy desconfiando. Déjenme ver. Aquí, cada vez que abren esto, en Session, acá, hay una cosa que se llama el Working Directory, que es básicamente donde estoy. Entonces, Choose Directory y déjenme ver dónde estoy. Tal cual, el OneDrive, documentos, acá. Bien. Entonces, así ya sé dónde estoy. Me voy a ese folder dentro de mi, pero ese es un buen comentario, José Antonio. Siempre tenemos que estar verificando. Y creo que no lo escribió. A ver, espérenme. Sí, Está viendo sus folders, ¿no? Pero está compartiendo. Folders, pero se me hace que fallé. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a especificar una sesión donde yo quiera. Working Directory, porque si no, no lo voy a encontrar nunca. A ver, acá. Documentos. Este semestre. Aquí.
Entonces, ok. Right table, grupo, dale. Y entonces me voy a mi folder. Es que más tengo 2 de OneDrive, por eso me caen gordos. Uno asociado a una cuenta de correo y otra. A ver si esta está. Y les voy a mostrar mi folder. Está aquí. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí, de hecho, hasta cambia el nombre, bueno, el tipo de archivo, ahí dice archivo de valores, separados por coma. Ahorita Exacto. lo Y reviso. ahora la pregunta es, ¿y eso cómo se ve, no? Entonces voy a abrirlo. Pero, ojo, también lo puedo abrir con Excel, pero lo voy a abrir hoy con el blog de notas, ¿sí? Para que lo puedan ver. Cómo se ve un archivo separado con comas, que les decía que es muy útil, pero que es un rollo leerlo cuando eres humano, ¿no? Y ahí está. Tal vez tendría que haberle dicho que la primera que no me guardara los nombres de columna. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? Yo la verdad fallé, no lo pude guardar. O sea, traté de seleccionar que se guardara en el escritorio, digamos, Ujú. pero, o sea, me dijo, no existe ese directorio. Pues no, es que en realidad el escritorio es una cosa rara. Pero Ok. sí existe, ¿no? Pues me fui a sesión, después Working Directory, escoger directorio, Ujú. y ahí estoy, y a ver, le voy a poner R. ¿O qué se le hace? Nada más seleccionas el directorio y le dices OK. Aquí, a ver. Ok, ya. Y ya, ¿no? Y ya. Ok. Pero ya vámonos a comer ya. Sí, es lo que les iba a decir. Sí. Entonces la dejamos hasta acá. Sí, Nos vemos la próxima semana. Les voy a mandar un link nuevo porque lo que nos pasó hoy está bien extraño. ok. Sí, está bien. Ok, bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Y tengan un Muchas buen gracias, viernes. profesora. Hasta Bye. luego. Luego, bye. Gracias, profesora. Gracias, compañero. Hasta luego. Hasta luego.